vamos a poner el foco en un cultivo estratégico y que gana fuerza en nuestra comunidad. Les hablamos del maíz. Eva, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Sí, y es que ya somos el segundo productor nacional si hablamos de maíz. La verdad es que es un cultivo que es clave en nuestra tierra y hoy vamos a analizar precisamente eso, sus puntos fuertes, pero también los retos que se le presentan a este cultivo. Para ello nos acompaña esta tarde José Luis Romeo, el presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de España. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Aragón. Vamos a empezar explicando que ya en muy poquito, en el mes de abril, se comienza ya a cultivar. Queda muy poco para que arranque esa campaña. ¿Con qué perspectivas arranca? Yo creo que con buenas perspectivas, porque hay mucha gente que no ha podido sembrar durante el mes de enero. A veces la gente se reserva el mes de enero para sembrar cebadas y como este año ha llovido torrencialmente, yo creo que hay mucho suelo preparado para la primera cosecha, para los primeros maíces que siembran en abril. Bueno, pues enseguida vamos a ver también cómo trabajan en una empresa aragonesa que se dedica a la transformación del maíz, pero antes ya le queremos adelantar a todos ustedes que el maíz se está viendo amenazado por ese conflicto en Oriente Medio, ya está amenazando al sector maicero, así lo explicaba el gerente de esta empresa aragonesa. Como acaba de empezar este conflicto, pues estamos ya notando ciertas opiniones y en el mercado, por ejemplo, de los abonados, que el maíz necesita un volumen de abono muy importante, los fertilizantes nitrogenados, estamos viendo que los precios están subiendo pues, por parte del conflicto, ¿no? Y esto puede hacer que muchos agricultores pues, decidan poner alguna hectárea menos. José Luis, este cultivo, el del maíz, depende mucho también de la geopolítica. ¿Cómo está afectando a grandes rasgos aquí en Aragón este conflicto en Oriente Medio? Pues es que están subiendo los fertilizantes, han subido de golpe. Por ejemplo, la urea ha subido 100 euros de golpe, ha pasado de 500 y pico a más de 600 euros. Y vamos, las cosas se están disparando. También ha subido mucho el gasóleo, como se ha dicho antes, y eso afecta mucho, pues bueno, pues a los tractores, al tema del secado del maíz al final del proceso, o sea que suben mucho los costes y esto es un lío. ¿Cuál es la radiografía ahora mismo del maíz en nuestra comunidad? ¿En qué momento se encuentra? El maíz en nuestra comunidad ha funcionado muy bien el año pasado. Tuvimos una superficie bastante grande en Aragón, más de 90.000 hectáreas, y sobre todo en la provincia de Huesca 70.000. Porque nosotros en Huesca funcionamos con un sistema que nos permite nuestra climatología, que es el de dobles cosechas. Podemos sembrar primero unos guisantes o una cebada y después poner en junio un segundo maíz y entonces tenemos dos cosechas. Eso es una gran ventaja en nuestra provincia. ¿Por qué? Pues porque podemos obtener primero dos ingresos a lo largo del año en lugar de uno. Y además, si el año viene mal de agua porque no tenemos agua, pues solo cosechamos la cebada y nos olvidamos del maíz o dejamos parte del maíz sin sembrar. Eso nos da mucha flexibilidad y va muy bien. Vamos a ver ahora, si os parece, las cifras que deja el maíz aquí en Aragón, en nuestra comunidad. Así que hacemos una radiografía del año pasado, del año 2025, y vemos que aquí en nuestra tierra se superaron las 96.400 hectáreas de cultivo de maíz. Es la cifra más alta de los últimos 15 años. El 80% de esa producción se cultivó en la provincia de Huesca, en tierras ostenses, y la producción total fue de 1,15 millones de toneladas en todo el año 2025. ¿Esto qué significa? Pues que el 25% del maíz que se cultiva aquí en Aragón es el 25% de la producción nacional. Y luego, ¿esto en qué se refleja? En que somos la segunda comunidad con mayor producción por detrás de Castilla y León. José Luis, vemos que el maíz en Aragón deja muy buenas cifras. ¿Producimos mucho? Sí, producimos mucho y producimos muy bien, sí. Es un gran cultivo. ¿Ha ido a más el volumen de hectáreas históricamente en Aragón de maíz? Últimamente sí, por el sistema de dobles cosechas, y todo depende un poco de que tengamos agua. Es muy importante tener agua y tendríamos que tener más reservas de agua como tienen en el sur. Este año en el sur, con las lluvias que han tenido, han almacenado agua para 2 años. Nosotros no tenemos esa suerte. Bueno, pues vemos que las cifras en Aragón en cuanto a la producción de este cultivo son muy buenas. ¿Y esto qué está permitiendo? Pues que las empresas almidoneras de Aragón estén trabajando a pleno rendimiento. Hemos estado en una de ellas.
Con una única materia prima se consigue almidón, glucosa y muchos otros ingredientes que posteriormente se usan en multitud de productos. Prácticamente está en el día a día de todo lo cotidiano que hacemos cada día, pues somos parte, o un pequeño ingrediente de cada uno de esos productos, ¿no? Pues por ejemplo, formamos parte de la pasta de dientes, formamos parte de la leche de los lactantes. Cuando una persona va a hacer hemodiálisis hay que saber que la glucosa del suero de hospital que le ponen sale del maíz que transformamos aquí en Tereos. Al final, las glucosas que trabajamos pues sirven para endulzar la bollería industrial, las gominolas. Bueno, tiene muchísimos usos. También es muy importante el uso que tiene el almidón en la industria del papel y cartón. Y no solo llevan más de 60 años adaptándose al consumo, sino que además también buscan una mayor sostenibilidad. Otra de las aplicaciones importantes que tienen nuestros productos es la sustitución de bioplásticos, de productos derivados del petróleo por productos naturales. Ahí estamos entrando pues en la fabricación de bolsas con almidón, etcétera, etcétera. Con este maíz se atiende a una gran cantidad de sectores, un maíz que en su gran mayoría llega directo del campo aragonés. La materia prima que transformamos aquí en la fábrica de Zaragoza es solo es una única materia prima, que es el maíz convencional no transgénico. Trabajamos hoy en día con más de 600 agricultores que colaboran con nosotros en la producción. Para ello tenemos un equipo de técnicos de campo, con los cuales les asesoramos y les acompañamos durante todo el cultivo, y también colaboramos con muchas cooperativas de la comunidad autónoma de Aragón. Y desde Aragón al resto del mundo. Como almidonera, desde aquí lo que hacemos es dar servicio a toda la península ibérica, damos servicio también al norte de África, al sur de Francia, a Italia. Entonces, bueno, es un componente estratégico a nivel nacional, pero también internacional. José Luis, vemos que el maíz se cultiva, se procesa, se trata, se transforma aquí en Aragón. Esto genera un importante volumen de empleo. Sí, es muy importante. Bueno, hay todo un movimiento de gente que trabaja en el mundo del maíz, los de las cosechadoras, el tema de las sembradoras. Hay equipos que se dedican simplemente a sembrar con precisión, porque claro, la maquinaria es cada vez más complicada, o luego hay gente que se dedica a volar con los drones para hacer fotografías y descubrir dónde tienes errores en el riego, donde hay problemas, y entonces te avisan. Hay muchos servicios en torno al maíz, sí. Sigue siendo el gran desconocido, el maíz, a pesar de las cifras, a pesar de ser un gran productor. De puertas adentro seguimos desconociendo en qué consiste el maíz. Yo creo que sí. Yo creo que es que la gente, no lo sé, si uno pone una semilla de maíz de las que tenemos ahora en una maceta y la deja crecer en casa, en 2 meses no le cabrá porque pegará en el techo. Y eso es una cosa que en 2 meses no hay ninguna planta que lo haga. O sea, es una pasada. Pero fijaos, entonces el maíz, esa planta, dices, ¿de dónde ha sacado los nutrientes en una maceta pequeña para que se haga una planta tan grande? Bueno, pues lo que puedo decir es que nosotros, para producir 1000 kilos de maíz, echamos 60 kilos de abono. 60 kilos de abono. Y luego además el maíz, cuando nosotros lo vendemos, tiene un 14% de humedad, o sea que en 1000 kilos hay 140 kilos de agua. El resto es carbono que se ha absorbido de la atmósfera, y por eso es muy importante el maíz como uno de los elementos o una de las plantas que absorben más carbono, porque tiene una eficiencia tremenda, hasta el punto de que en su máximo esplendor, o sea, en el momento de floración, cuando ya ha crecido y tiene toda la superficie para aprovechar toda la luz del sol, gana a las selvas amazónicas en transformación y absorción de carbono. Y eso, hay fotografías de la NASA del cinturón maicero americano superando a lo que hace la selva amazónica. Bueno, pues vamos a continuar conociendo el maíz. El relevo generacional es una asignatura pendiente en el campo, así que vamos a hablar precisamente con un agricultor de Montesusín, en Los Monegros, que decidió seguir la tradición de la familia y apostar por el cereal. Antonio Galó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un negocio sacrificado, pero que siempre dices que no cambies por nada. Así es un negocio sacrificado en la agricultura. Es verdad que no como hace muchos años, pero es un negocio en el cual, pues bueno, arriesgas mucho
y bueno, te tiene que gustar y al final pues estamos aquí para trabajar, es lo que nos gusta, es lo que hacemos y para nosotros es lo más importante del mundo. Antonio, muy buenas tardes. Ahí en la zona de Los Monegros, donde tú eres, sí que es cierto que hay mucha gente joven apostando por el maíz y por la agricultura en general. Ahí tenéis buenas cifras. Sí, la verdad que zona Monegros, es verdad que la mayoría de Monegros es regable, o gran parte de Monegros es regable, por lo tanto es verdad que la agricultura es más atractiva y por ende pues se queda más gente joven en el campo. Precisamente siguiendo esa línea, ¿qué le dirías a la gente joven que se esté planteando emprender en un sector como el tuyo? Planteándose la gente joven en emprender en un sector como el nuestro, pues bueno, yo lo que siempre digo y lo que siempre comunico hacia la gente joven es que es un sector duro, es un sector complicado, es un sector en el cual se piensa que la gente que la formación es justa, pero cada día tenemos que estar más formados y más informados. Y que es un sector atractivo para el que nos gusta y no nos importa estar aquí todo el día, pero evidentemente no es un sector para, pues bueno, para gente que o no tiene nada y quiere entrar, o al final las cifras que se manejan son altas y si alguien viene detrás que no ha sido agricultor, su familia o no lo ha vivido desde pequeño, también es complicado entrar. Antonio, precisamente vemos que son ya altas horas de la tarde, todavía sigues en el campo trabajando. ¿Este es un negocio que te permite conciliar? Quiero decir, ¿tienes tiempo para ti, para tu familia, para irte de vacaciones? Pues gracias a la tecnificación de, por ejemplo, de los riegos, en mi zona es zona tecnificada de riegos por aspersión, es verdad que tenemos más libertad, ¿no? Tenemos aplicaciones en las cuales nos dicen si está fallando un riego, si no, si el consumo es correcto y nos podemos ir de vacaciones más o menos tranquilo. Es verdad que tienes fechas muy concretas y no te puedes ir cuando quieras. Pero bueno, el tema de pasar todo el día en el campo es verdad que ha pasado un poco a la historia, pero sí es un sector donde todavía seguimos trabajando muchas horas. Ese es el presente, vamos a hablar de futuro. La agricultura tiene mucho peso en esa zona, ¿lo va a seguir teniendo? Sí. En esta zona sí que tendrá mucho peso. Al final estamos hablando de maíz, pero se hacen muchas más cosas. El maíz todavía sigue siendo el cultivo estrella. Esperamos que durante muchos años, pero que si por ejemplo no lo fuese, pues evidentemente en zonas regables, en zonas con riegos, pues siempre podríamos optar por otro tipo de cultivos. Antonio, estamos hablando de maíz. ¿Qué niveles de maíz manejáis por esa zona? Yo en casa en concreto se hacen unas 80, 90 hectáreas de maíz al año. Aquí es verdad que todo el mundo intentamos hacer maíz porque es el cultivo más rentable. Entonces, bien sea o de primera o de segunda cosecha después de, por ejemplo, una cebada, hacemos maíz. Aquí el 70% de campos en Monegros, por ejemplo, yo creo que estaríamos hablando de cultivo de maíz, bien sea o de primera o de segunda tras un cereal. Es algo muy representativo en Monegros. Antonio, pues muchísimas gracias y vete a casa que ya va siendo hora. Bueno, a vosotras. Gracias, buenas tardes. Bueno, vemos que el relevo generacional en la zona de Los Monegros sí que está garantizado, pero José Luis, la realidad a rasgos generales es otra, falta mano de obra. Efectivamente, sí, falta mano de obra en el campo, es muy difícil encontrar peones, es muy difícil encontrar tractoristas, es muy difícil encontrar, bueno, todos los gremios que además van alrededor de cualquier instalación, o sea, necesitas a alguien que te repare un secadero o que te repare una determinada máquina y está cada vez más complicado. Los talleres de los pueblos y las herrerías que había antes van cerrando y entonces a veces tienes que desplazarte 30 kilómetros para que te hagan una reparación de un tractor, pues porque todas esas cosas han cerrado y eso es un jaleo. Claro, conseguir tierra también es otro hándicap que se encuentra quien quiere emprender en el campo, porque claro, hacen falta más hectáreas que antes para poder vivir de esto en un momento dado. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que pensar que la gente se hace mayor, hay mucha gente mayor en los pueblos y entonces los agricultores pequeños al final acaban
apoyando a todos los mayores y llegaron a acuerdos, arrendamientos, o tú te quedas la PAC y yo me quedo en la producción, o soluciones así. Y en realidad en nuestros pueblos, que cada vez hay menos gente joven, esta gente joven se tiene que ocupar de todo, y son agricultores que llevan muchas hectáreas y las consiguen así porque tienen que continuar, porque hay mucha persona mayor que no tiene continuación. También es un negocio arriesgado, podemos decir, ¿no? Te sale un mal año y te juegas mucho. Sí, la agricultura, nosotros trabajamos sin tejado encima. O sea, sí, nos puede llegar una granizada o nos puede llegar un diluvio como ha habido ahora. Bueno, los campos ahora, por ejemplo, están amarillos por el exceso de agua. Bueno, se supone que se recuperarán, pero las plantas están más débiles y es más posible que tengamos afecciones porque las plantas están más débiles. O nos puede llegar una helada en un determinado momento que no sea normal. Por ejemplo, si sembramos en abril, a veces te llega una helada el 15 de abril. Es muy raro, pero si te llega una helada y tienes el maíz nacido pequeñito, pues tendrás que volverlo a sembrar todo, y eso es un coste increíble, vamos, muy alto. Vamos a centrarnos ahora en el tema de la maquinaria agraria, porque el cultivo del maíz que se realizaba en antaño poco tiene que ver con el que se realiza ahora. Ahora mismo existen últimas tecnologías y máquinas muy precisas, así que nos hemos acercado hasta una empresa de maquinaria agraria. En esta empresa familiar llevan más de 50 años en contacto directo con el campo, con el maíz y sobre todo con la manera de trabajarlo. Jesús ha visto a su padre y ahora ve a sus hijos adaptándose continuamente a los cambios. Yo de chico, mis abuelos ponían el maíz ajadico, grano por grano. Luego vinieron las máquinas mecánicas, llevaban una transmisión de cadena y unos discos con unos agujeros por los cuales caía el maíz sin ningún tipo de dosificación. Era ver lo que caía, no importaba, digamos, el precio de la semilla como importa hoy. A partir de ahí llegaron máquinas novedosas que empezaron a cambiar la forma de trabajar. Luego ya vinieron las máquinas neumáticas, fue un adelanto bastante, yo creo que importante, porque revolucionó un poco el campo en el aspecto de que podía regular la dosis, y claro, también han evolucionado mucho lo que son las abonadoras y lo que son los pulverizadores. Se ha adecuado más lo que es el producto a la planta para que no sufra, para poderla hacer con más trazabilidad hacia el mercado nacional. Y ahora las últimas máquinas que se están introduciendo en el mercado son máquinas de siembra directa. Pues son máquinas que permiten en una pasada sembrar y, si se quiere aplicar abono, en una misma pasada. Son máquinas que vienen con regulación ISOBUS, que nos permite gestionar la semilla en cada momento. Nos viene con corte de tramos automático, que nos permite pues no gastar tanta semilla porque no hay solape de semilla. Y pues las últimas también vienen con cada cuerpo presión hidráulica, por lo que en todo momento la adaptación al terreno es perfecta. Y cada una tiene sus características específicas. Las sembradoras de maíz, que se le llaman, o sembradoras de monograno, van destinados para semillas que se siembran en líneas. Y por eso son máquinas que van espaciadas, pues por ejemplo en el caso del maíz se distancian a unos 70-72 centímetros. Máquinas adaptadas a los nuevos tiempos y a la profesionalización de los agricultores. José Luis, ¿cómo han cambiado los tiempos y también la maquinaria? Habrá ahí toda una saga de máquinas que nos hacen la vida mucho más fácil a aquellos que se dedican al campo. Sí, efectivamente. Ahora es que tienes una maquinaria de precisión, las sembradoras de precisión, tienes también las cosechadoras que te mapean el campo cuando lo cosechas, y después también en función de la producción que tienes, que en cada metro cuadrado del campo que te han hecho un mapa, pues también puedes abonar en función de lo que se necesita en cada zona. En los sitios donde más produces necesitarás más abono, y en los sitios donde menos produces menos abono. Y entonces todo esto combinado sirve para ahorrar. Por ejemplo, las sembradoras, cuando tú siembras, pues cuando llegan al final cortan ellas solas, y cuando se cruza una línea con otra, pues para que no haya doble trozo sembrado, pues entonces ellas, por el GPS, cada sección, cada cajón de la máquina, te cierra. Eso te sirve para ahorrar semilla. ¿Con qué reflexión nos quedamos de todo esto?
¿Cómo está el maíz del 2026 en Aragón? El maíz de 2026 está, bueno, que no sabemos qué va a pasar. Me refiero con estas incertidumbres que tenemos con la guerra de Irán, bueno, pues nos aumentan los costes y luego durante este año ha ido bajando el precio del dólar, el maíz a nivel internacional está fijado el precio en dólares y entonces al bajar el precio del dólar ha bajado también el precio del maíz y entonces pues el margen que tenemos es cada vez más pequeño y tenemos que hacer muy bien las cosas para no pillarnos los dedos. Pues nos vamos a quedar con estas ideas, vamos a estar muy pendientes de cuál es la evolución de este cultivo. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a explicarnos todos estos datos. Y gracias a vosotros. Gracias. Eva, nos vemos.